Buenas noches, amigos, dialogando con una semana más con todos vosotros en Televisión Intercomarcal. Estamos ya en el cuarto programa de esta nueva temporada, donde estamos intentando acercar el mundo de lo católico desde la televisión a la realidad profesional de donde el católico está. Sabéis que lo que nos está preocupando durante este curso es presentar que el católico, el cristiano, pero el católico está en donde haya hombres y mujeres, y allá donde haya hombres y mujeres que sufren, haya hombres y mujeres que se debaten en la esperanza, allá donde haya hombres y mujeres que quieran de verdad hacer un mundo mejor. En el mundo de la marginación, en el mundo de la cultura, en el mundo de la familia, en el mundo pues de los inmigrantes, en el mundo de los medios de comunicación, en todas partes está el creyente, está el católico. Esta semana queremos también presentaros a un profesional, a una persona joven, se llama Antonio Martínez, y él es doctor en ingeniero de telecomunicaciones. Buenas noches, Antonio. Bueno, Antonio está aquí, primero es de Villena, pero está aquí porque hace cosa de unos 15 días, leyendo el semanario, la revista quincenal de NODI, Noticias Diocesanas, pues vi que Antonio había publicado un artículo del encuentro que tuvo con los profesores universitarios en Madrid con el Papa Benedicto XVI durante la Jornada Mundial de la Juventud. Y me gustaron esas declaraciones y digo, pues bueno, pues vamos a ficharlo para que esta semana nos presente también cuál ha sido su experiencia. Antonio, estuviste en ese encuentro con el Papa. ¿Cómo fue esa circunstancia? ¿Cómo te tocó o lo solicitaste o cómo fue eso? Bueno, pues dentro de las Jornadas Mundiales de la Juventud, el Papa tuvo a bien de reunirse por primera vez en este tipo de jornadas con profesores universitarios y gente también del ámbito de la universidad. Y pues yo tuve la suerte de enterarme un poco por un eco en una noticia de televisión y lo solicité formalmente. Me pidieron una serie de requisitos, entre ellos pues o pertenecer al ámbito universitario, o ser doctor, y bueno, mandé los papeles y tuve la suerte pues de ser elegido porque hubieron más solicitudes que plazas. Sí. ¿Cuántos estuvisteis en ese Estuvimos encuentro? 1000 doctores o profesores de universidad. Bueno, cuéntanos un poco la experiencia para aquellos que no estuvimos. Lo vimos por televisión, pero no es lo mismo verlo por televisión que estar in situ, tan cerca físicamente del Papa y en ese ambiente pues con compañeros que quizás no conoces. No, desde luego que en primer lugar fue un encuentro impresionante, ¿no? Porque encontrarte en el Escorial, ¿no? Con 1000 personas, pues todas de una relevancia importante, ¿no? Pues profesores de universidad, doctores, catedráticos. Uno ya empieza allí a sentirse un poco pequeño, es decir, no sé yo si este es mi lugar, pero bueno, también es cierto que uno como doctor... ¿Qué hace un chico como yo en un lugar como este? Exactamente, pero también es cierto que pues yo tenía y había cumplido todo Tenías derecho para estar allí. Tenía el mismo derecho que el resto, ¿no? Y poco a poco pues la mañana fue un poco de espera, ¿no? Ir preparando la venida del Santo Padre y te da pie pues a conocer a mucha gente, a hablar con otros profesionales del ámbito de la universidad católica, y yo creo que eso también te refuerza un poco en tu fe y en esa comunidad, ¿no? Y esa comunión que podemos encontrar en la iglesia. Y luego pues ya llegó la guinda del pastel, ¿no? Que fue pues la entrada apoteósica de Benedicto XVI en la capilla del Escorial, y luego pues un rato muy muy largo de aplausos por parte de todos los que estábamos allí. Y ya después de las presentaciones rigurosas y oportunas, pues llegaron las palabras del Santo Padre sobre la labor de los profesores en la universidad, pero yo creo que... ¿Y tú qué destacarías de ese mensaje del Papa? Pues, en primer lugar, destacaría que no son solo palabras para los profesores de universidad, yo creo que son palabras para toda aquella persona que se encuentre con la responsabilidad de tener que educar a cualquier otro. Y nos decía, pues los jóvenes necesitan modelos, pero necesitan modelos que sean de verdad, gente que pues se crea el cristianismo, ¿no? Que no sea solo enseñanza teórica, matemática, científica, filosófica, sino que además de eso, que también llevemos pues lo que es la humanidad y lo que es la figura de Jesucristo a la gente a la que estamos educando. Y dentro de ese contexto, de tu trato con el resto de los 1000 y pico de profesores que estuvisteis allá y doctores, ¿qué ambiente notaste tú entre ellos? ¿Había también la capacidad de recepción? La gente estaba, pues muy, como os decía antes, a la espera.
había un ambiente muy jovial y la gente pues estaba contenta, y se notaba que dentro de ese marco de la Jornada Mundial de la Juventud, aunque no era propiamente Madrid, que era en el Escorial, estaba un poco apartado, pero yo creo que ese ambiente festivo que se vivió en el resto de las jornadas se vivía también en el Escorial. De hecho, el mundo de la universidad nace con la Iglesia Católica en la Edad Media, y la cultura, de hecho, nace tal como la entendemos, pues está con la misma Iglesia, en las escuelas, en torno a los monasterios, en torno a las catedrales. Bueno, el hecho de estar ahí con tanta gente de un nivel importante y una altura académica importante, te hizo sentir que el diálogo fe-cultura, el diálogo pues ciencia, religión, que no es algo, no sé, una abstracción o una utopía, sino que realmente cuando uno ha estudiado y uno tiene ese nivel académico, realmente es comprensible la fe también. Sí, desde luego que se puede dar, se da, y concretamente en el encuentro se dio, ¿no? Benito XVI empezó su discurso precisamente haciendo un alegato a la arquitectura del lugar donde nos encontramos, del edificio del Escorial, y lo decía, aquí se juntan la belleza del arte, de la ciencia, de la arquitectura, ¿no? Es decir, y de la fe, ¿no? Puesto que el edificio no es para hacer fiestas, sino que es un edificio religioso totalmente. Que la fe se hace cultura. La fe se hace cultura, y también se hace ciencia y se hace filosofía. Bueno, tú eres doctor en telecomunicaciones, ingeniero en telecomunicaciones. Explícanos eso a la audiencia, ¿qué es? Bueno, pues la ingeniería en telecomunicaciones es una ingeniería que se encarga un poco del estudio de lo que son las comunicaciones, pero a nivel más bien físico, es decir, pues necesidad de aparatos para enviar señales, pues por telescopio, por satélite, cuestiones de redes de fibra óptica, todo el tema del diseño de televisión, pero sobre todo del aparataje. Y todo eso realmente en el mundo en el que vivimos es importante en el presente y con capacidad de perspectiva de futuro, supongo. Es una carrera la tuya. Es una carrera que no con mucho futuro. Sí, que no tienes que dejar nunca de estudiar, puesto que la ciencia en ese ámbito pues está constantemente avanzando y cambiando. ¿Qué proceso de formación has tenido? Además de, bueno, terminaste tu bachiller, tu CO, imagino. ¿Cuál ha sido el itinerario hasta alcanzar, bueno, el grado de doctor? Bueno, pues como tú dices, terminé el CO, hice la selectividad, entré en la universidad. El primer curso fue difícil, puesto que cambian mucho, ¿no? Es decir, de lo que es, pues estás en una etapa aún adolescente en el que pues uno no sabe muy bien para dónde tira, pero se mete en una carrera. Y vas a ir creciendo poco a poco, terminas los 5 cursos, haces el proyecto final de carrera, y personalmente pues veo que ese último periodo, que es el proyecto final de carrera, al cual ya le dediqué un poco al ámbito de la investigación, pues me había gustado y me encontraba muy a gusto. Y entonces decido pues continuar mi estudio, con la suerte pues de encontrar también pues un poco de financiación, de manera que estuve trabajando simultáneamente en la universidad mientras iba realizando el doctorado. Y así pues hasta terminar el doctorado. Muy bien. ¿Quién es Antonio Martínez? Bueno, Antonio... Tu padre y tu madre te conocen, pero para quien no te conozca, ¿quién es como persona Antonio Martínez? Bueno, pues yo soy un joven de 29 años, católico, que tiene la suerte de poder trabajar con jóvenes dentro de la Iglesia, que además es profesor de secundaria, que no ha dejado de estudiar porque sigue estudiando, y que además pues también tiene una formación universitaria como la que ya hemos comentado. Sí. ¿Hay algún tipo de presencia en este momento que tú consideres importante, por ejemplo, en el mundo de la docencia, en el mundo de la enseñanza? Bueno, tú eres profesor, dices, bueno, tú eres católico, te manifiestas como tal. Hay muchos católicos dentro del mundo de la enseñanza que quizá no manifiestan su fe o no influye su fe dentro del aula, y eso es un hándicap a la hora de lo que es realmente la tarea evangelizadora y del testimonio vivo. A verlo, yo creo que los hay, y hay como todos, los hay que dan un testimonio vivo desde que se levantan hasta que se acuestan, los hay que son un poco más retraídos. Curiosamente el otro día una compañera que es profesora de religión en un colegio público me decía: yo a veces me encuentro muy sola, y algunos vienen por detrás y me dicen: que sepas que te apoyo, pero que no se entere nadie, porque si no... Eso es tremendo. Claro, ella me lo decía un poco indignada por eso, porque muchas veces pues necesita el apoyo de gente que comprenda un poco su fe o cuál es su identidad, ¿no? Sí, y bueno, hace unos meses pues fue noticia en todos los medios de comunicación
el tema de las capillas católicas en la universidad, creo que fue la Complutense, pero en fin, ha ocurrido también creo en la de Alicante, también, aunque con menos envergadura, de algún tipo de rechazo por, no sé si un grupo minoritario. En este momento la presencia de la fe católica, en este caso la presencia religiosa en la universidad, primero, si consideras que es importante que esté, y en segundo lugar, ¿en qué beneficia eso al resto del mundo de la enseñanza y qué beneficios lleva? Yo creo que es importante que esté, es esencial, y veíamos, y lo decías tú al principio, que la universidad nace al amparo de la Iglesia. En estos momentos, en las universidades públicas, por decirlo de alguna manera, en algunas pues la presencia de la Iglesia es bastante pequeña y eso es evidente, pero yo creo que la Iglesia y la cultura que el cristianismo puede transmitir al resto de saberes es importante, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque vemos un poco que muchas veces nos encontramos ante situaciones como las que estamos viendo hoy en día, ¿no? Es decir, la crisis. Y muchas veces se habla de que hay también, además de una crisis económica, hay una crisis de valores, ¿no? Y muchas veces a lo mejor lo que podíamos pensar o lo que nos puede llevar a pensar que esa crisis de valores también puede haber un poco encontrar algo de luz en el cristianismo, ¿no? Es decir, sabemos que muchos de los valores actuales, por no decir la mayoría de la cultura europea, pues nace y se mama del cristianismo. Es decir, yo creo que esa raíz y esas aportaciones no solo son necesarias, sino que yo creo que pueden dar luz hoy en día aún. Algunos piensan que la presencia de lo religioso, de lo católico, de la fe en ciertos campos de la vida social, dígase la economía, pues es incompatible o que es muy difícil, ¿no? Ser empresario y católico dicen que es muy difícil, ser, pues no sé, estar en el mundo de la economía y ser honrado, ser realmente una persona coherente con la propia fe y las convicciones evangélicas no siempre es fácil. En este momento es difícil ser cristiano, ser joven universitario o ser docente en el mundo universitario, o es cuestión de héroes. Yo creo que no es cuestión de eres, yo creo que es cuestión de autoconvencimiento, es decir, pues, de asimilar y de decir, yo soy cristiano, soy pues, profesor de universidad o profesor de instituto o economista o científico, y una cosa digamos, se complementa con la anterior, ¿no? Es decir, soy cristiano y además soy esto, ¿no? Es decir, el problema a lo mejor muchas veces viene de cuando decimos, pues yo soy científico y cristiano, es decir, como algo secundario. Sí, compartimentos estancos, no tiene que ver. Decir, no tiene como salgo de la iglesia, salgo de misa y ahora viene la vida. Yo creo que el que lo vive en conjunto y lo vive como un todo, pues no es un héroe, pero simplemente pues lo manifiesta, y habrá momentos en que encuentre rechazo y otros en los que encuentre apoyo. ¿A ti qué te aporta tu fe, la dimensión religiosa, en tu vida de persona y en tu vida profesional? Yo creo que me aporta sobre todo, además de personalmente, ¿no? Es decir, pues, que vives todo lo que te toca vivir o intentas vivirlo con una alegría especial, ¿no? Es decir, por la que te da tu fe. También me aporta sobre todo el poder mirar al resto de personas que tienes delante y ver que tienes un hermano, y eso ya pues te hace que te replantees pues la manera de escucharlo, la manera de atenderlo, la manera de estar con ellos. Vamos a dar un pasito más. Estamos en el mundo de la docencia, en el mundo de la escuela, tanto la escuela primaria, o bachillerato, el instituto, como la misma universidad. Se está hablando de que en algunos momentos, en algunos ámbitos, de la baja calidad de la enseñanza. Se está hablando de la falta de valores dentro de la misma de la escuela. No sé si será una exageración por parte de los medios de comunicación, donde más que educar en algunos momentos simplemente se instruye. ¿Cómo ves en este momento el mundo de la docencia? ¿Con carácter pesimista o lo ves con posibilidades de cambiar la sociedad a la que vivimos por una sociedad mejor? Yo creo que no hay que mirarlo con pesimismo, ¿no? Sino hay que mirarlo con realismo, más bien, ¿no? Es decir, es un momento difícil para todos, incluso para los jóvenes que están estudiando, para los niños, pero también tenemos que transmitirles la convicción de que sus estudios van a servir no solo para ellos, sino para, como dices tú, para cambiar el mundo y para que la gente a la que ellos vayan a poder ayudar en un futuro, pues se lo puedan agradecer, ¿no? Y yo creo que para eso también vemos muchas veces que se critica a lo mejor la figura del profesor, que si no tiene autoridad, que si sí que la tienen,
Pero ¿el profesor tiene autoridad en este momento en el aula? El profesor sí, yo creo que sí que tiene autoridad de transmitir aquello que sabe y aquello que es, ¿no? Es decir, también no simplemente, como decía Benedicto XVI, no simplemente hay que instruir en enseñanza científica o filosófica, sino también con el ejemplo propio de los profesores. Es decir, los alumnos, una autoridad moral. Los alumnos y los jóvenes necesitan también referentes. Yo creo que esos referentes pueden ser perfectamente los profesores, acompañados siempre de los padres. Yo creo que la tarea de educar ahí tiene que ir cogida de la mano, tanto de la casa como de la escuela. Yo me pongo en el lugar, por ejemplo, de los jóvenes universitarios que están terminando su carrera y que ven en este momento la crisis económica, la crisis laboral, y donde muchos de ellos, desgraciadamente muchísimos de ellos, ven el futuro de momento inmediatamente muy negro, ¿no? Eso les coarta a la hora de su ilusión, de su propia formación, o son a veces pues levas de jóvenes que con su título en la mano, pero que están condenados a formar parte de las colas del paro. Eso influye también en la moral y en la dimensión, no sé, humana, espiritual y psicológica del joven. Sí, yo creo que sí. Vamos, yo tengo muchos conocidos y amigos que son pues licenciados, ingenieros y están en el paro y lo viven como un poco con resignación, ¿no? Es decir, pues ¿qué es lo que me queda ahora? Seguir estudiando. Pero claro, a lo mejor una persona que lleva desde los 5 años estudiando y tiene 25 años y ha estado 20 años estudiando, pues está acostumbrado a hacerlo, pero lo que le gustaría o lo que está deseando es insertarse ya en el mundo laboral, ¿no? Y decir, claro, y eso, quieras que no, pues por supuesto que les da un poco de pesimismo y les quita un poco de alegría a lo mejor a la hora de afrontar pues lo que podría ser una formación nueva o un poco un cambio de aire, que es lo que tocaría propiamente a la edad. Lo que sí que está claro es que nunca España ha tenido una generación tan preparada desde el punto de vista académico, técnico, etcétera, y nunca ha habido una generación tan abocada en este momento al paro y a no tener un trabajo que pueda levantar a la sociedad. Es un drama, verdaderamente. Yo sé que tú estás trabajando, además de tu trabajo profesional, etcétera, estás trabajando, colaborando en actividades con grupos juveniles, he oído de ti muchas cosas. Primero, ¿en qué estás trabajando o colaborando? Y luego, ¿por qué lo estás haciendo? Bueno, pues colaboro en la parroquia de Villar, con el grupo de jóvenes, estoy un poco encargado de ese grupo y además pues también soy catequista de un grupo de adolescentes. También estoy un poco retomando una escuela de tiempo libre que hubo en la diócesis de Orihuela Alicante junto con otros jóvenes que están también preparándose para ello, aunque es un proyecto que es más a largo plazo. Y un poco pues eso, me muevo en el ámbito juvenil, la adolescencia. Esos chavales con los que sí es por vocación. Sí, lógicamente. Esos chavales con los que tú tratas, cuando son receptivos a la hora de cuando tú les presentas el mensaje de Jesús, lo que significa ser cristiano, porque a veces uno piensa, a los jóvenes hay que darle marcha, hay que darle, no sé, un poco, juerga, pero ¿de verdad son receptivos a cuando les hablas ya con seriamente de la persona de Jesucristo y de lo que significa seguir a Jesucristo con todas las consecuencias? Yo voy a distinguir, para responderte en esa pregunta, en dos grupos. Están, por un lado, ya te he dicho que llevo más o menos dos grupos diferentes, ¿no? Uno de jóvenes que ya estarían confirmados, que siguen un poco vinculados a la Iglesia porque ellos ya quieren y no tienen esa meta de muchas veces se marcan con la confirmación, voy a confirmar. Y luego estarían los que se van a confirmar, que serían un poco diferentes. Voy a empezar por lo último, los que se quieren confirmar dentro de un par de años, más o menos, pues a la hora de plantearse la vida de Jesús también vienen con muchas dudas y con muchos estereotipos ya creados, ¿no? Es decir, pues aquello que hemos oído, aquello que nos cuentan, de la Iglesia, de la fe, están en institutos donde pues se les habla, donde pues muchas veces por parte de los profesores se dan opiniones un poco contrarias, pues, sí, a la fe, y sectarias de parte de lo que es la Iglesia, sin a lo mejor dar mucho conocimiento de lo que verdaderamente es, ¿no? Y entonces pues ellos vienen, te plantean sus dudas, te preguntan, ¿y tú por qué esto? ¿Y tú por qué crees? ¿Y tú por qué vas a misa los domingos? Tú que eres a lo mejor una persona científica, si a nosotros nos están diciendo que los científicos no creen, y te vienen con esas dudas, y yo creo que es bueno que vengan con esas dudas y a lo mejor pues terminarán confirmándose y a lo mejor no tienen muy claro ni lo que es la Trinidad ni por qué hay que ir a misa, pero sí que al menos se abren esa etapa de búsqueda personal y de que no terminen por lo menos de creerse todo lo que se les diga sin ellos cuestionarlo. Yo creo que eso para ellos es bueno.
Y luego ya el otro grupo de los que ya se han confirmado y siguen con ese proceso de búsqueda y de reafirmamiento, pues ya van intentando asentar lo que significa para ellos pues vivir la vida como cristianos. Sí. Y los chavales que ya tienes, por ejemplo, tienes y tenemos en nuestras parroquias, estoy pensando quizá en vuestros hijos o vuestros nietos, que hasta prácticamente la confirmación pues están en una relación directa con la parroquia, con la comunidad cristiana, pero se confirman, y no digamos cuando llega el momento de irse a la universidad o al mundo del trabajo, me da la sensación de que se da un cierto desapego. ¿Eso a qué se debe? ¿Al ambiente social, a los medios de comunicación? ¿O es propio de la edad? ¿O tiene que sufrir una crisis el joven para llegar quizá al encuentro personal con Jesucristo desde la convicción? Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Es decir, yo personalmente pues desde pequeño he tenido una familia cristiana que me han ido pues insistiendo un poco en lo de ir a misa los domingos, ¿no? Y llega un tiempo, en un momento, a lo mejor con 15, 16, 17 años, que lo ves como una obligación y lo haces por una obligación y por a lo mejor muchas veces por no escuchar a tu madre. Incluso llegas a la universidad y te ves con libertad y decides abandonarlo todo. En mi caso, pues decidí también dejar un poco de lado todo el tema de la iglesia, pues un poco también por dimes, diretes, la sociedad. Comentarios, te señalan con el dedo. Uno se deja llevar, a lo mejor en ese momento pues no lo tienes claro y lo más fácil es pues meterte en el grupo del pelotón y pasar desapercibido y eres uno más, ¿no? Pero si verdaderamente el trabajo que se ha hecho durante los años anteriores es bueno, pues sabemos que al final da el fruto, ¿no? Y en mi caso fue así, es decir, sí, yo era uno más, pero tenía la inquietud, el gusanillo. Sí, esa carencia, ¿no? Es decir, de haber vivido cosas muy bonitas de la iglesia que ahora no tenía y que otras cosas no te podían dar. Y pues vuelves a florecer y vuelves a meterte un poco en los ambientes parroquiales y poco a poco pues te vas comprometiendo y contra más te comprometes, más a gusto estás y más parte de la iglesia te sientes y contra más parte de la iglesia te sientes pues más ganas tienes de colaborar con ella. ¿Alguna razón, si quieres, como más objetiva? Primero, ¿hay oposición entre fe o religión y ciencia? Y segundo, para superar esa dicotomía, ¿qué habría que hacer? ¿Estudiar más o es simplemente cosa de la persona misma? Yo creo que parte de uno mismo. Y para mí no hay dificultad. Yo creo que parte y la idea principal es, y la pregunta es, ¿creo en Dios o no creo en Dios? Si tú a esa pregunta respondes creo en Dios, pues ya la siguiente pregunta es ¿en qué Dios creo? Y claro, si te vas, por ejemplo, a nuestra fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del mundo y de la tierra, del mundo y de los cielos, ¿no? Del cielo, la tierra y todo lo creado. Entonces tú crees que todo lo creado está por Dios. Entonces lo que la ciencia te vaya descubriendo, lo que la ciencia te vaya abriendo, al final va a ser un poco el lenguaje con el que Dios lo ha creado todo. Por tanto no vas a encontrar ese distanciamiento entre la ciencia y la fe. Ahora bien, si tú respondes no creo en Dios, pues desde luego la ciencia no te va a ayudar a creer en Dios. Es decir, pues encontrarás fórmulas matemáticas, encontrarás leyes naturales, pero que no te van a hablar de Dios. Pero yo creo que un poco la clave está en uno mismo y en el planteamiento que se hace sobre si cree o no cree en Dios. Bien. En el mundo de los adultos, de los católicos adultos, vemos todos que es como muy conveniente y al mismo tiempo muy eficaz, primero desde el punto de vista personal y también desde el punto de vista social o si quieres más comunitario, ¿no? De la misma eficacia, el estar organizado. Es decir, no solamente ser un francotirador, un cristiano adulto que va a misa, que ya es algo importante, vas a misa los domingos, pero que dices, bueno, termina la misa, te vas a tu casa y dices, bueno, hasta el domingo próximo. Pero luego te metes en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones humanas, pero a veces tú mismo te das cuenta que te vas perdiendo, ¿no? Te vas perdiendo porque a veces no encuentras respuesta a las dudas, hay comentarios o hay situaciones donde no sabes a veces no te sientes apoyado, te sientes como solo en medio de una sociedad, si no hostil, si al menos indiferente al hecho religioso. También en el mundo de los jóvenes es importante que el joven tenga un punto de referencia, como es una comunidad, un grupo de amigos,
que cada uno vive su vida, en su propia vida, su propia familia, pero que se ven frecuentemente y tienen esa relación donde comparten la fe, comparten, no sé, pues los juegos, comparten criterios. ¿Es importante el estar organizados? Ya te decía yo, te lo voy a decir desde la experiencia, ¿no? Es decir, yo llegó un momento, me confirmé y perdí un poco el hilo, pues también eso, porque mis referencias de grupos de la misma edad, pues estaban fuera de la iglesia. Entonces yo creo que se responde solo, ¿no? El hecho de que si a los jóvenes les puede ofrecer la posibilidad de encontrarse con un grupo de iguales, que tengan inquietudes parecidas, cada uno a lo mejor tiene su nivel y tiene su historia, pero sí que es cierto que si tú les das ese punto de encuentro donde lo más importante que les vas a ofrecer es pues la persona de Jesucristo y su vivencia como cristiano, pues yo creo que les va a servir para reforzar lo que es su identidad cristiana, cómo vivirlo, y también un poco yo creo que esos grupos ya no solo sirven para los que están dentro, sino para los que están fuera, porque muchas veces los mismos que están dentro se sienten a gusto en eso que están haciendo, se sienten parte de la iglesia dentro de su grupo y como parte a lo mejor un poco más local de la iglesia ya no es solo la iglesia grande, sino que la iglesia se concreta entre ellos. Claro, en ese porque grupo. si tú, que te conozco y eres amigo mío, eres iglesia, pues ya cuando hablan de la iglesia ya están hablando de mi amigo y ya no es lo mismo. Claro. Ya le estoy poniendo... Y están hablando de ti cuando lo oigo yo. Claro, exactamente, y ya están hablando de mí, entonces se concreta mucho y además que les ayuda. Bien, el punto de referencia, lógicamente, la base, el fundamento de estos grupos, y como de todo creyente, de todo cristiano, es Jesucristo. Pregunta obligada en este programa, y ya va siendo hora de hacerla porque vamos acabando nuestro tiempo. Con la mano en el pecho, si nos quieres manifestar un poco quién es Jesucristo para ti y en qué influye en tu vida diaria Jesucristo. Yo creo que Jesucristo para mí es una persona que está viva y yo creo que eso ya es mucho decir, ¿no? Y es una persona que está viva que influye para mí en todo lo que hago, es decir, desde mi trabajo, mi relación con mis amigos, mi relación con mi familia, incluso con las situaciones que te pueden salir que son inesperadas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú intentas siempre vivirlo desde la perspectiva de qué haría Jesucristo en este momento. Y claro, si tú coges como referencia a Jesucristo, pues tienes una tarea difícil, porque es una tarea difícil, pero también yo creo que es algo bonito, ¿no? Intentar parecerte en la medida de lo posible a Jesucristo. Para mí, ya te digo, lo más importante me quedaría es una persona viva y que podemos encontrar en la Eucaristía. Eso significa que te has encontrado con Él, que es digamos, vives desde la convicción. Si no hay convicción, uno vive desde una fe heredada y esa fe heredada a veces es inoperante. Bien, si quieres ya, pues finalizando... pensando, por ejemplo, concretando en el grupo de jóvenes de tu ámbito, de la parroquia de Villar o de los grupos que tú tratas, tan difícil es, bueno, decimos hablando de la vocación genérica a la fe, al bautismo, en el seguimiento de Jesús, pero vocación específica, sea el sacerdocio, la vocación religiosa, la vocación misionera o vocación al matrimonio, porque es una vocación, al fin y al cabo el matrimonio es un sacramento también. ¿Hay problemas de respuesta a la llamada de Dios? ¿O es que Dios ya no llama porque nos ha abandonado a nuestra suerte? ¿Hay alguna incapacidad en los jóvenes de hoy para escuchar en su interior esa vocecita que les puede decir que sí, que todo es maravilloso, que el mundo es como es, ya, pero tú estás llamado a esto? ¿Ese escuchar en su interior? Primero, si se sigue dando esa llamada y si hay incapacidad en la respuesta, ¿a qué se le puede deber? Yo creo que la llamada se sigue dando, ¿no? Es decir, puesto que hay gente que sigue respondiendo positivamente, porque siguen habiendo llamadas. Ahora, ¿por qué mucha gente se retrae? Pues yo creo que la respuesta también es un poco en la sociedad que vivimos hoy en día, ¿no? Es decir, la palabra de decirle sí a Jesús, un sí definitivo, es comprometedora. Es comprometedora, y yo creo que el compromiso pues es lo que echa muchas veces para atrás. Muchas veces, aunque se oye la llamada o gente la escucha, ¿no? Es decir, pero no es que no la hayan, sino que parezca que es mejor taparse los oídos y hacer como que no hemos oído nada. Bien, finalmente tengo aquí una pregunta que yo quisiera hacerte, pues estamos hablando de jóvenes, de respuestas, de llamadas, de escucha o no. El joven de hoy, sé que hay muchos tipos de jóvenes, ¿no? Hay muchos estilos y muchas movidas. El joven de hoy se dice en muchos momentos que es, pasota, y que es indiferente o va a su mundo, a la suya. El joven, cuando se le presenta verdaderamente causas importantes, objetivos concretos, que merezcan la pena, la misma persona de Jesucristo, ¿tú crees que el joven puede entregarse a causas importantes que comprometan una vida
¿O el joven de por sí a lo mejor está más llamado, se siente llamado a lo vulgar y a lo indiferente? Yo creo que en esto sí que hay gente para todo, hay jóvenes para todo. Y es cierto que aquellos que ven y tienen inquietudes, ya sean políticas, sindicales, de representación o incluso dentro de la iglesia, ¿no? Es decir, yo creo que hay jóvenes que están dispuestos pues, a dar parte de su vida pues por un ideal, y de eso siguen habiéndolo, los hay y esperemos que los haya, ¿no? Pero también es cierto que hay una gran cantidad de jóvenes que pues han perdido el ideal o no lo han perdido encontrado. el ideal, o simplemente pues sus intereses son otros mucho más banales, ¿no? Bueno, mirando a cámaras, como siempre le digo a nuestros invitados, una palabra de optimismo, pero no optimismo así, no sé, abstracto o voluntarista, sino optimismo, porque un cristiano siempre tiene que ser optimista, a la audiencia que se está viendo, en pro de los jóvenes, de los hijos quizá o nietos de los que se están viendo, en pro de seguir a Jesucristo y de este mundo que no nos gusta y que es mejorable para poder cambiarlo. Bueno, pues me voy a dirigir un poco pues, a los padres, a las madres, a las abuelas que tienen pues, hijos, nietos, que no tengan miedo en educar en los valores del cristianismo a sus nietos e hijos, porque yo creo que les pueden dar una visión muy personal de lo que es la sociedad actual y afrontarla con una gran alegría, y en estos momentos yo creo que lo que hace falta es eso, ¿no? Es decir, vivir con autenticidad el mensaje de Jesucristo. Bueno, pues Antonio, muy bien, el tiempo ya se ha acabado. Te agradezco y te agradecemos todos, de la audiencia y por mí, por supuesto, tu presencia en nuestro programa. Creo que ha sido muy interesante. Gracias porque nos has dado luz y nos has dado también pues optimismo a la hora de seguir en la brecha. A vosotros por invitarme, desde luego. Antonio, pues hasta siempre y a una nueva ocasión que quizá te llame. Muy bien. Buenas noches, amigos, y hasta la semana próxima, si Dios quiere, en que Dialogando con estará de nuevo con vosotros, y también desde otra óptica, de otra perspectiva, de un profesional que es católico en otro campo de la vida de la sociedad. Buenas noches. Intercomarcal Televisión.